El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 8 versículos del 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy cuenta la curación de un ciego. Este episodio de la curación constituye el inicio de una larga enseñanza de Jesús a los discípulos, que terminará con la curación de otro ciego narrado en el capítulo 10 del Evangelio del mismo San Marcos. En medio de este texto más amplio, Marcos sugiere a los lectores que los ciegos de verdad son Pedro y los demás discípulos. Somos todos nosotros. Ellos no entendían la propuesta de Jesús cuando hablaba del sufrimiento y de la cruz. Pedro aceptaba a Jesús como Mesías, pero no como Mesías que sufre. Él estaba influenciado por la doctrina de la época que hablaban sobre el Mesías como Rey glorioso. Pero Pedro, ante esta situación, pues vemos que está ciego, no comprende, no entendía nada. Quería que Jesús fuera como él. Pedro quería que fuese pues un rey, no una persona que sufriera. El Evangelio, como digo, ¿verdad?, muestra lo difícil que fue la curación del primer ciego. Jesús tuvo que realizarla en dos momentos, en dos etapas. Igualmente difícil fue la curación de la ceguera de los discípulos. Jesús tuvo que hacer una larga explicación respecto del significado de la cruz para ayudarlos a entender por qué era la cruz lo que estaba causando en ellos la ceguera. Recordemos que en la época cuando Jesús aparece, estaba fuerte la doctrina de los fariseos, que tenían otra mentalidad y que adoctrinaban tan profundamente. Entonces, ante eso, pues realmente los discípulos van a tener esta dificultad para comprender un Mesías en la cruz. No va a ser tan fácil para Jesús llegar a que los discípulos comprendan la situación. La dificultad mayor, como digo, era lo de la cruz. Los judíos pensaban que un crucificado no podía ser el Mesías tan esperado por la gente, pues la ley afirmaba que todo crucificado debía de ser considerado como un maldito de Dios. Así lo dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 21. La curación de un ciego que nos narra Marcos, le llevan a un ciego, dice, pidiendo a Jesús que lo curara. Jesús lo cura, pero de una forma diferente. Primero lo saca fuera del pueblo, cosa que no hacía o no ha hecho con los otros enfermos. Luego le pone saliva en los ojos, le impone las manos y le pregunta: ¿ves algo? Y el hombre le contesta: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan.
veía solo en parte. Los veía como árboles, personas que caminaban, árboles como que se movían de un lado para otro. Así que Jesús lo cura en un segundo intento y además, cuando lo curó en este segundo momento, le va a prohibir entrar en el pueblo para que no diga lo acontecido. Jesús no quiere que la gente sepa lo que ha hecho, pero la verdad es que, ¿qué es o por qué? La pregunta, ¿por qué Jesús le dice a la gente que cura que no lo diga? Lo he explicado en algunos momentos, que es que Jesús no quiere ser contado entre tanto adivino o charlatán que ande por ahí y que la gente no llegue solo por un interés nada más momentáneo. Jesús lo que quiere es que el que cree en Él, que llegue, pero que llegue con fe. Y eso es lo que realmente pretende. Por eso es que le dice que no le diga a nadie. Que no le diga a nadie. Jesús, queridos hermanos, no quería por decirlo así, una propaganda. Él quería que la gente llegara y llegara con fe. Dije al inicio, ¿verdad?, que este evangelio es como una introducción de la primera parte de un largo discurso o una larga enseñanza de Jesús para los discípulos, para curarles la ceguera que tienen. Al final terminará con la curación de otro ciego, dije. Y ese otro ciego que va a curar Jesús es Bartimeo. En realidad el ciego, como dije, también es Pedro y los discípulos. Los ciegos somos todos nosotros. Pedro no quería el compromiso de la cruz. Y nosotros no entendemos el sufrimiento en la vida. Y nos quejamos tanto y vivimos todo el tiempo con lamentaciones. Entre las dos curaciones que hace Jesús, que nos narra San Marcos, del ciego del Evangelio de hoy y el ciego Bartimeo del capítulo 10 que vamos a ver pues posteriormente, podemos nosotros, o está la larga enseñanza que Jesús va a darle a los discípulos sobre la cruz. Parece como una catequesis, es un catecismo hecho con frases, pero frases de Jesús. Habla de la cruz en la vida del discípulo y de los de todo aquel que el discípulo o del que quiere ser discípulo suyo. Esta larga introducción consta de 3 anuncios de la pasión. El primero, pues, ese lo encontramos en Marcos capítulo 8, del 27 al 38, que será como el evangelio que vamos a continuar meditando. El segundo está en Marcos 9, 30, 37 y el tercero en Marcos 10, 32, 45. Entre el primero y el segundo discurso o anuncio de la pasión hay una serie de enseñanzas para ayudar a entender que Jesús es el Mesías, el siervo de Dios, así como lo llama el profeta Isaías. Entre el segundo y el tercero hay una serie de enseñanzas que aclaran qué tipo de conversión tiene que ocurrir en la vida de los que aceptan a Jesús como Mesías, siervo. Allí vamos a encontrar todas estas enseñanzas. Y le digo que es interesante irlas poco a poco viendo los versículos y capítulos para poder comprender mejor.
El conjunto de estas enseñanzas tiene como telón de fondo la caminada desde Galilea hasta Jerusalén, desde el comienzo hasta el final de esta larga instrucción. Jesús está como queriendo profundamente que los apóstoles comprendan toda la catequesis o toda la enseñanza, la riqueza que es lo de la cruz. Que el seguimiento a Él implica llevar la cruz. Que el que quiera estar con Él tiene que cargar su cruz. Que el que quiera salvar su vida tiene que cargar la cruz. Y quiere darles a entender que no hay una gloria sin cruz. No hay pasión sin cruz. Pues sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. Es todo esto lo que les quiere dar a entender. Este camino de seguimiento es el camino de la entrega, del abandono, del siervo de Dios. Así, entonces, queridos hermanos, también a nosotros el Señor nos quiere abrir los ojos para que entendamos el sentido de la cruz y también el sentido del sufrimiento. El seguimiento de Jesús no se entiende por medio de las enseñanzas teóricas, sino por medio del compromiso práctico, es decir, caminando con Él, yendo por ese camino y siendo siervo. Desde Galilea hasta Jerusalén, iba y venía. Nosotros en la vida tenemos que comprender el sufrimiento tiene un sentido y que para alcanzar la vida eterna hay que abrazar la cruz. Dejémonos que el Señor abra nuestros ojos y nuestra mente para comprender cómo le costó a Jesús que Pedro y los demás discípulos pudieran ver con claridad lo que implicaba la cruz. Cómo nos está costando a nosotros aceptar el sufrimiento y abrazar la cruz para alcanzar la vida eterna. La cruz no es un accidente por el camino, sino que forma parte del camino. Pues en un mundo organizado desde el egoísmo, el amor y el servicio, solo pueden existir crucificados. Quien hace de su vida un servicio a los demás, incomoda a los que viven agarrados a los privilegios y va a sufrir. Ahí entonces donde el Señor dice: dichosos los que sufren por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos haga ver con claridad, que el Señor nos abra el entendimiento para comprender cuál es el sentido de la vida y del sufrimiento, y que abracemos toda la cruz con amor. Que el Señor les bendiga a todos.